Quería referirme en esta breve charla a una dicotomía que recorre toda la Edad Moderna entre dos naciones que representan dos proyectos totalmente diferentes y absolutamente contrapuestos. Me refiero a España e Inglaterra. Esta dicotomía incluso la podemos encontrar implícitamente presente en muchos contemporáneos, presente en la cultura de hoy día, en el inconsciente colectivo incluso, y se ha continuado en parte en nuestras naciones hispanoamericanas y en un caso particular, por una historia muy particular que nos toca a nosotros en nuestra Argentina. Para poder entender esta división, tenemos que remontarnos a lo que fue el siglo XVI, siglo de crisis religiosa, de división, de estallido de la Reforma Protestante, que comenzaba por Lutero, seguida por Calvino, y que en la isla, en Inglaterra, tuvo una característica muy particular. Se debió todo la ruptura a los problemas matrimoniales de Enrique VIII, de ahí nace un cisma, pero que se va a profundizar y se va a consolidar esa división o esa separación de Londres de Roma a partir de Isabel I. Y va a surgir así este elemento híbrido que es la iglesia inglesa, la iglesia anglicana, que es un protestantismo disfrazado, trasvestido de catolicismo, pero que en realidad no deja de ser protestantismo, donde la Eucaristía no está presente, por más que se celebre algo parecido a la misa, y donde el culto a María está bastante disminuido. Aquellos elementos esenciales que definen y distinguen al catolicismo ya no están en la Inglaterra protestante. Es más, esa ruptura que se da en el plano religioso en Inglaterra y que generó la formación de una oligarquía que se enriqueció con los bienes que le fueron sustraídos a la Iglesia durante la Reforma, ya a partir de Enrique VIII, va a generar justamente esa oligarquía, una disputa de poder con la monarquía, sobre todo a partir de los Estuardos, cuando en el siglo XVII lleguen los Estuardos al poder, y se va a dar un conflicto que va a terminar primero en la revolución de Cromwell, muy radicalizada a mitad de siglo, y ya al final en lo que se conoció como la gloriosa revolución, que va a instaurar una monarquía parlamentaria, donde ya se va definiendo las características de la Inglaterra moderna, una monarquía que progresivamente va a dejar de ser el centro, un parlamento donde está representada esa oligarquía financiera que se hace fuerte, una oligarquía protestante, hay sectores también puritanos, ¿no? Ahí está bastante dividido todo el tema religioso. Pero no deja de ser parte del mundo protestante, ya sea la High Church, la iglesia alta, la iglesia anglicana, como las sectas puritanas. Todas se han roto con Roma y eso le va a dar una impronta muy particular a Inglaterra. Decía entonces, esta Inglaterra que va adquiriendo elementos que la distinguen. Una monarquía disminuida, un parlamento cada vez más fuerte y una iglesia anglicana van a ser como elementos que van a darle ciertos rasgos, ciertas características tradicionales a la Inglaterra moderna. Incluso después, cuando estalle la Revolución Francesa, va a aparecer como la vanguardia de la conservación, va a aparecer una Inglaterra más bien como una nación tradicional, conservadora, pero es una cáscara porque el alma ya la ha perdido. Si bien a finales del siglo XIX se va a empezar a dar toda una vuelta de muchos sectores de la sociedad inglesa al catolicismo. Pero, volviendo al siglo XVI y XVII, lo que podemos decir es que Inglaterra se va a convertir en la abanderada de la causa protestante, en la gran enemiga del mundo católico romano, de los papistas, como también se los llamaba, cuya nación capitana, que va a estar al frente de la causa de la catolicidad, es la España sobre todo de los Austrias, de Carlos V, de Felipe II, sobre todo ahí podemos contraponer las figuras de Felipe II y de Isabel, ¿no? En esa época de la Europa dividida, que ya quedan bien consolidadas las dos posiciones después de Trento en la segunda mitad del siglo XVI,
Y esta división se continúa en el 17 y se proyecta en América, ¿no? Vamos a tener una América española con rasgos muy particulares y una América anglosajona, cuyas diferencias y divisiones e incluso contrastes y hasta enfrentamientos de algún modo llegan hasta hoy o llegan hasta hace muy poco. Hoy por ahí las divisiones que marcan el mundo ya son otras, ¿no? Pero eso ha existido en nuestra cultura. Bien, Buenos Aires protagonizó una gesta muy particular. En el siglo XIX, cuando se inicia el siglo, Europa estaba en guerra, sobre todo estaban enfrentados la Francia revolucionaria y luego napoleónica contra la Inglaterra protestante, que aparecía de algún modo como la que quería enfrentar a la revolución en ese momento. Y España, que estuvo a partir de los Borbones tumbo en tumbo, podemos decir, fue rompiendo con su pasado, con su tradición, con su identidad, sobre todo en sus clases dirigentes, no en el pueblo todavía, lo mismo pasaba en Hispanoamérica, pero esa España va buscando un horizonte a dónde ponerse, tuvo con Francia, tuvo con Inglaterra, bueno, el tema es que en 1806 es aliada de Napoleón, por ahora hasta 1808 cuando Napoleón decide invadirla, y entonces Inglaterra, dentro de todo ese contexto de guerra mundial que se está viviendo, decide invadir Buenos Aires. No vamos a hacer la historia de la invasión de Buenos Aires, si fue planificada, si no fue planificada, qué pasó con la primera, qué pasó con la segunda. Lo cierto es que en 1806 y 1807 se produce la invasión de Buenos Aires. Y en un pequeño librito que se llama Poemas para la Reconquista, Antonio Caponetto, en la introducción, nos dice, con una vista muy clara, una visión muy clara, que ahí estuvieron enfrentadas las dos ciudades. La ciudad de los hombres, representada por Londres, por el mundo británico, y la ciudad de Dios, representada por Buenos Aires, que en ese momento era una avanzada de la hispanidad y de la cristiandad en el sur de América del Sur, y que cuando se vieron invadidos por los ingleses, considerados herejes, los hombres de Buenos Aires, las mujeres de Buenos Aires, los niños, clérigos, sirvientes, esclavos, hasta indios, salieron a defender Buenos Aires y a enfrentar al invasor. Y acá nuevamente podemos ver ese contraste entre la Inglaterra protestante y la España católica, en este caso la Buenos Aires de ese tiempo, que era parte del mundo hispano. Justamente el gran caudillo que va a decidir la reconquista de Buenos Aires, Santiago de Liniers, toma esta decisión viendo cómo con la presencia inglesa en Buenos Aires había disminuido el culto eucarístico, culto que dentro del mundo barroco de aquellos tiempos tenía un gran esplendor, y ahora eso había disminuido. Y lo hace prometiéndole las banderas obtenidas al invasor a la Virgen del Rosario. O sea que podemos ver acá los dos pilares, la Virgen y la Eucaristía. Los dos pilares que definen a la catolicidad, que definen a la hispanidad y que definen la tradición más profunda de nuestra patria.